vamos a estudiar colectiva. La sociedad colectiva no se encuentra definida en el ordenamiento jurídico como tal, pero de su historia se evidencia la influencia permanente de la persona. La sociedad colectiva tiene unas características en específico. Para ser socio se necesita ser plenamente capaz, se responde subsidiaria, ilimitada y solidariamente por las deudas sociales, producto de la explotación de una actividad económica o industrial, de pequeñas o empresas familiares. Es entonces importante estudiar cada una de estas características desde la perspectiva de la sociedad colectiva para resaltar sus ventajas y sus diferencias respecto a otros tipos sociales. Entonces vamos a estudiar estas características desde la solidaridad, la subsidiariedad y la responsabilidad ilimitada. En cuanto a la solidaridad, se refiere a que cualquier acreedor social puede dirigirse o exigir de uno o más socios la totalidad de una deuda u obligación contraída por la sociedad. Sin embargo, tal responsabilidad no será directa, pues resulta atenuada en dos sentidos. El primero es que hay que requerir previamente a la sociedad para el pago de la obligación insoluta, y solo cuando ese requerimiento ha sido infructuoso, se procede al cobro a algunos o varios de todos los socios, a voluntad del acreedor. La segunda situación es que en todos los casos el socio o socios a quienes se les cobra la deuda de la sociedad están facultados para invocar las excepciones que ésta pueda alegar contra el respectivo acreedor. En cuanto a la subsidiariedad, esta hace referencia a que un tercero ha requerido a la sociedad inútilmente para el pago. Los socios entran a responder por el déficit del activo social. Como ya lo mencionamos, los socios pueden alegar excepciones tales como la inexistencia suficiente de bienes sociales para el pago y el beneficio de exclusión, el cual se encuentra instituido en el artículo 294 del Código de Comercio, según el cual los socios tienen derecho a hacer valer entre los acreedores de la sociedad las consecuencias de la separación de patrimonios producida con la personificación jurídica de la sociedad. Y por tanto, se obliga al acreedor a perseguir, en primer término, los bienes de la sociedad antes de proceder contra los socios. En cuanto a la responsabilidad ilimitada, se refiere a que cada socio responde más allá del monto de su aporte, es decir, su patrimonio se vincula a todas las deudas que contraiga la sociedad, tales como impuestos nacionales, locales o municipales, prestaciones laborales y créditos a terceros. En cuanto a la razón social de la sociedad colectiva, se encuentra instituida en el artículo 303. Se forma con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos u otras análogas si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. Pues bien, se puede resaltar que la función principal de la razón social es identificar a la sociedad, a fin de que no haya confusión entre los negocios celebrados en su nombre e interés de los que los socios realicen en su propio beneficio. La sociedad colectiva es eminentemente personalista y por tanto resulta lógico que se identifique siempre con una razón social en donde ésta cumple una función adicional que es muy importante, cual es la de permitir a terceros conocer a alguno o algunos de los socios que responden por negocios sociales y el vínculo que une a esa o esas personas. En cuanto a si alguno de los socios muere o se retira de la sociedad, se deben tomar las siguientes precauciones. Cuando uno de los socios se retira y cede la totalidad de sus partes de interés y su nombre o apellido hace parte de la razón social de la sociedad, en este caso, si el socio permite que su nombre o apellido siga figurando en la razón social, se deberá agregar la palabra sucesores o ex socio, dado que si continúa en la misma responderá como los demás socios que aún persisten en la sociedad. Si alguno de los socios que se encuentra en la razón social fallece, se deberá cambiar la palabra y compañía o hermanos o análogas por y sucesores. Otra de las partes importantes que debemos estudiar sobre la sociedad colectiva son las partes de interés. Las partes de interés hacen referencia a esa porción alícuota del capital social. Como en la sociedad colectiva, el soporte de su existencia es la responsabilidad de los socios, cuando ésta
con su hacienda o capital no pueda responder a sus obligaciones, los acreedores de la sociedad pueden ir en contra de los socios para exigir sus créditos o sobre sus propios bienes. Dentro de este criterio nos basta decir que el capital social se encuentra dividido, como ya he dicho, en partes de interés, es decir, en bienes de carácter incorporal que son aportados por los miembros de la sociedad para el desarrollo de una actividad determinada, con la cual persiguen la obtención de una utilidad destinada a ser repartida entre ellos. Así, existirá no solo un capital determinado, sino también unos socios aportantes determinados. De allí la importancia de mantener el intuito personae, dado que las partes de interés únicamente podrán transferirse mediante escritura pública, pues reviste importancia el cambio del socio y por tanto se requiere el voto unánime de los socios o sus delegados, y en los estatutos no se hubiese establecido otra cosa. Por consiguiente, se requerirá no solo la autorización expresa de los socios, sino que también se hace necesario reformar el contrato social, aunque la cesión sea a favor de otro socio. Cuando hay cesión sin autorización de los consocios, dicho acto no producirá efecto alguno. En cuanto al derecho a la votación, al ser una sociedad en donde su capital social se divide en partes de interés, las cuales pueden ser de igual valor o desigual, cada una de ellas confiere a cada socio el derecho a un voto, sin importar el valor de su participación. Así pues tenemos que los mínimos y máximos de socios. En los mínimos y máximos de socios, la sociedad colectiva es conformada con un número mínimo de 2 socios, ya sean personas naturales o jurídicas, y no hay un máximo expresamente señalado, con lo cual podría hablarse de un máximo ilimitado para conformar una sociedad colectiva. En cuanto al quórum se refiere, en la sociedad colectiva podemos hablar de mayoría para deliberar, mayoría para decidir con reformas y la mayoría para decidir sin reformas. El Código de Comercio nos trae las indicaciones para la aplicación reglamentaria en cada caso concreto, y así entender los conceptos normativos de la sociedad colectiva. En cuanto a la mayoría para deliberar, al momento de constituirse la sociedad se podrá señalar en los estatutos el número requerido de socios para deliberar, y si ello no se estipula, el quórum o mayoría requerida será la que se señale en las normas legales, las cuales tienen carácter supletorio. Por tanto, en caso de no estar previsto en el contrato social, podrá deliberarse con la mayoría numérica de los asociados, cualquiera que sea su aporte, en virtud del artículo 302 del Código de Comercio. En cuanto a la mayoría para decidir con reformas, como se dijo anteriormente, prevalece el quórum previsto en los estatutos, y en caso contrario, toda reforma estatutaria requiere el voto unánime de los socios, como lo señala el artículo 316 del Código de Comercio. Los temas para decidir con reforma los encontramos en el mismo artículo, el cual indica, abro comillas, la transferencia de partes de interés, el ingreso de nuevos socios, así como cualquier otra reforma estatutaria y la enajenación de la totalidad o de la mayor parte de los activos sociales requerirán el voto unánime de los socios o de sus delegados si otra cosa no disponen los estatutos. Por último, la mayoría para decidir sin reformas. Para las demás decisiones que no impliquen adición, sustitución o supresión de las cláusulas de los estatutos, o en general que no produzcan ninguna reforma, bastará la mayoría absoluta de votos, a menos que estatutariamente se fije un quórum superior. Lo anterior en virtud del artículo 316 del Código de Comercio. Así pues, entendido cómo se hace la votación en la sociedad colectiva, pasemos a mirar la administración y representación de la sociedad. La administración es el proceso de ejecución sistemático del conjunto de actividades en pro del objetivo específico, que es el beneficio económico de la sociedad colectiva. Por tanto, será el administrador el encargado de realizar todos los actos necesarios para el desarrollo del objeto social, por cuanto está legitimado por la sociedad frente a los socios y terceros. Entonces, tenemos dos situaciones que debemos estudiar en concreto: la administración por todos los asociados que en la sociedad colectiva se permite, y la administración por medio de delegados. En la administración por todos los asociados tenemos que, en virtud del artículo 310 del Código de Comercio, podrán ser gestores de los negocios sociales, y dicha facultad bien podrán ejercerla por sí mismos o por interpuesta persona. Esta es una característica importante en este tipo societario, puesto que se podrá pactar una determinada forma de ejercer la administración siempre y cuando no se modifique la responsabilidad de carácter ilimitado, subsidiario y solidario.
Así entonces, los actos que realicen deberán acatar las limitaciones que se impongan en los estatutos y la ley. Por tanto, aquellos actos que ejecuten los administradores bajo la razón social y que carezcan de autorización o fueran ilimitados solo generan responsabilidades de tipo personal e indemnizaciones por perjuicios a la sociedad. En caso de tratarse de socios, se les sancionará con la exclusión conforme lo dispone el artículo 308 del Código de Comercio. En cuanto a la administración por medio de delegados, si bien la administración le concierne a todos y cada uno de los socios que integra la sociedad colectiva, estos podrán delegarla en sus consocios o en terceros, y una vez delegada, el delegante estará inhibido para gestionar los negocios sociales y los delegados adquirirán las mismas facultades legales o estatutarias de los socios administradores. Lo anterior en cumplimiento del artículo 310 del Código de Comercio. Así entonces, damos por terminada estas tres características o fundamentos importantes sobre las sociedades colectivas aprendidas en el tutorial de hoy.